El título del mensaje de esta tarde, y como a veces yo por veces les pido, ¿no? que lo pueda leer cada uno, ¿no? El título del mensaje de esta tarde es Mi respuesta a la Navidad. No porque sea la mía, sino porque es la mía, la suya, la suya, la suya, ¿no? ¿Lo leyó? Mi respuesta a la Navidad. Y vamos a leer esta breve historia, como le decía que ya nuestro hermano algo había leído. Lo vamos a leer juntos. ¿Me acompañan? Dice Lucas capítulo 2, versículos 1 en adelante. En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando sus rebaños de ovejas. De repente apareció entre ellos un ángel del Señor y el resplandor de la gloria del Señor los rodeó. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel los tranquilizó. No tengan miedo, dijo. Les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Y lo reconocerán por la siguiente señal. Encontrarán a un niño envuelto en tiras de tela, acostado en un pesebre. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud, los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: Vayamos a Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José. Y allí estaba el niño, acostado en un pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos lo que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Los pastores regresaron a sus rebaños, glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Todo sucedió tal como el ángel les había dicho. Oramos. Señor nuestro Dios, te damos gracias por tu palabra. Señor, acá estamos anhelando, esperando, deseando que tu palabra haga algo nuevo en nuestros corazones, Señor. Que tu Espíritu Santo obre con poder en esta tarde para traer luz, para traer revelación, para traer verdad, gracia y amor a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. En base a este pasaje, hermanos, vamos a hablar brevemente acerca de algunas enseñanzas que nos deja la Navidad. Y al final, como decía el título, va a estar la respuesta de cada uno. Primera enseñanza que nos deja esta Navidad. La Navidad es un hecho verdadero. ¿Cómo empieza este pasaje que leímos? En esos días, Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Cuando hablamos de Navidad, querida familia, no hablamos de una linda historia simplemente. No hablamos de una linda teoría que quizás se le ocurrió a algunos por allá en Oriente hace muchos años. No hablamos de lindas ideas para calmar las ansiedades de la gente. No hablamos de cosas inventadas por el hombre, hablamos de hechos ciertos. Si vamos ¿cómo empieza este evangelio de Lucas? Miren conmigo ahí cómo empieza un capítulo más atrás el autor. ¿Qué es lo que dice este autor? Dice:
puesto que muchos han intentado poner en orden un relato acerca de las cosas que han sido... ¿Está en pantalla? ¿No está? Que han sido ciertísimas entre nosotros. El autor está hablando de cosas que han sido ciertas, de cosas que han sido verdaderas. Por eso es que cuando inicia este capítulo 2 y quiere situarnos en tiempo y espacio, ¿cómo es lo que dice? En esos días, ¿cuándo? ¿Cuándo fue eso? Había Augusto, personaje real de la historia. Si usted lo busca, lo puede encontrar y puede aprender sobre ello. ¿Quién era este personaje? Emperador de Roma. ¿Qué hizo esta persona? Decretó que se hiciera un censo. Estamos hablando de hechos reales. Lucas capítulo 1 también dice que después de haberlo investigado todo con diligencia desde el comienzo, lo hice para que conozcas bien la verdad. ¿Está en pantalla? Ahí está. Sí, ¿no? Para que lo vean mejor. Porque cuando hablamos de teorías y de lindas ideas, es difícil llegar a un acuerdo. Es difícil investigar. ¿Cómo se investiga una fábula? Caperucita Roja. Podemos hablar miles de cosas, pero todos van a estar en lo cierto y a la vez nadie, porque es una historia inventada, linda enseñanza, linda moraleja, todo lo que ustedes quieran. Pero cuando hablamos de hechos ciertos, de hechos concretos, basándonos en la vida real, es posible investigarlos. Por eso dice Lucas, me propuse investigar todo con diligencia, poner mi máximo esfuerzo, poner todo mi empeño, todos mis esfuerzos y mis capacidades intelectuales y todos mis recursos para poder investigarlo y poder escribir un relato ordenado. ¿Por qué? Porque quiero que conozcas, ¿quiénes? Los autores, que nosotros conozcamos bien la verdad. ¿Sabían que Dios quiere que conozcan bien la verdad, hermanos? Que no sea simplemente una idea que a veces algo escucho, una frase linda a la mañana y con eso tiro todo el día. El objetivo, hermanos, del Evangelio es que conozcamos bien la verdad, a detalle, que conozcamos todo lo que al menos Dios quiere revelarnos. Sabemos que hay cosas ocultas que aún no podemos conocerlas, pero todo aquello que nos ha sido revelado es para que lo conozcamos bien, que conozcamos bien la verdad. No tenga miedo de investigar acerca de su fe. No tenga miedo de investigar, a estudiar, a profundizar, a leer y a tener experiencias con Dios en oración, en lo personal y en lo íntimo. Anímese a descubrir a Dios. Anímese a descubrirlo. Segunda enseñanza que nos deja la Navidad. La Navidad nos muestra y nos enseña que Dios es soberano. Lucas 2, versículos 2 al 5. Dice, este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia así desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. María embarazada, viviendo con José aproximadamente unos 70 kilómetros al norte de Belén, que para ir a Belén era un viaje más largo de alrededor de 90 kilómetros porque no pasaban por Samaria, tenían que cruzar por el este del río Jordán. No había aviones, no había autos, algunos animales que ayudaban a transitar en el mejor de los casos. Pero el Mesías tenía que nacer en Belén, así lo decía la profecía del profeta Miqueas. Tenía que nacer en Belén. Por eso es cuando llegan los reyes, los magos de Oriente, ¿no? Y hablan con Herodes y le dicen, nació el rey, ¿no? Y Herodes le consulta a los entendidos en el tema y le pregunta, ¿dónde nació? No, mira, si nació tenía que nacer en Belén, porque así está escrito. Pero María estaba en Nazaret. Pero Dios es soberano, hermanos. Yo no sé qué imagen tiene usted de Dios. Pero cuando leemos esto, vemos cómo Dios utiliza
cosas que nosotros no imaginamos. Cómo Dios hace obrar las cosas a escala pequeña, a escala microscópica, como a escala macro o de a grandes gobernantes, gobiernos, ciudades, imperios. Dios es soberano. Yo me lo imaginaba, ¿no? María de 30 semanas aproximadamente, tenemos que viajar. Yo sé que hoy en la actualidad hay cierta etapa del embarazo que no te dejan subir a los aviones. No sé cuánto es, pero ya llega un momento donde 36, me dicen, 6 meses, perdón, gracias. Claro, hay una etapa donde ya el embarazo es difícil, ¿no? Aquellos que han tenido la experiencia de tener un bebé en su vientre conocen, ya llega una etapa donde es difícil. Pero tuvo que viajar. Tuvo que viajar. De la misma manera que Dios obró soberanamente con José, con María, también lo hizo con Augusto, un emperador, porque él ordenó el censo. Miren, les quiero compartir un par de pasajes para poder conocer un poquito mejor este tema de la soberanía de Dios y de cómo Dios interviene en la historia humana de maneras que, insisto, muchas veces es difícil comprender totalmente. Jeremías 25, versículo 9, la primera parte, nos dice, miren lo que dice Dios, yo haré que vengan todos los pueblos del norte y también mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, los traeré contra esta tierra. Nabucodonosor, pagano, líder de una nación extremadamente cruel. ¿Cómo lo llama Dios? Mi siervo. ¿Lo conocía? No, todavía no. Pero Dios trabaja de tal manera que Él considera siervo a quienes ellos quiere usar. Aunque eso a veces no lo sepan. Miren cómo dijo Jesús. Cómo le dijo a Pilato, quien fue quien finalmente lo condenó. Entonces Jesús le dijo, no tendrías ningún poder sobre mí si no te lo hubiera dado desde lo alto. Jesús sabía de la soberanía y del gobierno del Padre. Repito la pregunta, yo no sé qué imagen tiene usted de Dios. ¿Cómo lo ve? ¿Un Dios que realmente tiene poder sobre toda circunstancia? ¿Un Dios que realmente puede mover cielo, tierra, corazones, mentes, sociedades, países? ¿O no? Es poderoso, pero no tanto. Dios es soberano sobre mi vida, sobre la humanidad. Que no nos exime de nuestras responsabilidades. Cada uno sabe lo que tiene que hacer, cada uno sabe la tarea que tiene en cada uno de sus roles y aún como cristiano. Tenemos responsabilidades y pagaremos seguramente, cumpliremos nuestras consecuencias si es que así tiene que ser. Pero nunca Dios deja de ser soberano. Dios gobierna. Amén. Amén. Otra enseñanza que nos deja la Navidad es que muestra los valores de Dios. Lucas 2, 6 al 7 dice, mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María dio a luz a su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre. Había lugares destinados a que los animales estén protegidos quizás del clima, que pasen la noche protegidos. Podía ser un tipo establo o a veces se usaban cuevas, tipo cavernas. Y en esos lugares había una especie de comedero, ¿no? Donde se depositaba la comida para el ganado. Eso era un pesebre. Porque no había alojamiento para ellos. Yo no sé por qué intención a veces los autores
enfatizan ciertas cosas y lo repiten, ¿no? ¿Vieron cuando a veces la mamá le repite al nene o el papá al nene, ¿no? Le repite, repite. Porque es algo porque hay que hacerlo, ¿no? Hay que ordenar la pieza, sí, bueno, ordenala, ordenala, ordenala. Y así hasta que se logra, bueno. El asunto es que Lucas repite 3 veces en un capítulo del asunto, miren conmigo. Lucas 2:7, ¿dónde estaba Jesús? En un pesebre. Lucas 2:12, lo reconocerán, le dicen los ángeles a los pastores. ¿Por qué? Porque había un niño envuelto en tiras de tela y acostado en un pesebre. Lucas 2:16, allí estaba el niño, acostado, ¿dónde? En el pesebre. Porque eso marca el contraste, hermanos. Marca el contraste claramente entre los principios y valores de este mundo con los valores de Dios. Al principio del capítulo, ¿de quién hablábamos? De Augusto, el emperador, Cirenio, gobernador de Siria. Todos sabían en aquella época cómo vivían aquellas personas. Quizás no muy diferente, quizás a la actualidad. Personas con otros recursos, con otras disponibilidades. Quizás algunos lujos, varios o muchos quizás. Pero nace el rey, nace el Mesías y nace en un pesebre. Queda totalmente claro desde el nacimiento de Cristo la diferencia entre los valores de este mundo y los valores de Dios. Porque ¿qué es lo que nos dice el mundo? ¿Quién es el que más vale, el que más tiene? Esa es una persona más importante. Dios nos dice, son para mí todos iguales. Todos exactamente iguales. No importa si yo tengo 100 o 99, pero si me falta una, yo busco esa una. Pues son todos importantes. No hagan tesoro en el cielo, en este mundo, dice Dios. No hagan tesoro acá, sino en el cielo, donde la polilla no lo come. Y así podemos seguir, ¿no? ¿Quién es el mayor? ¿El que atiende, el que sirve o el que es servido? Este mundo está claro. Jesús dijo, yo siendo el Señor, no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Contraste, valores del reino, valores de este mundo. Por eso, desde el inicio de esta Navidad nos muestra esos valores, Jesús naciendo en un pesebre. Avanzamos, otra enseñanza, la Navidad. Es una buena noticia. Es una buena noticia, Lucas 2, del 8 en adelante. Esa noche había unos pastores en los campos cercanos que estaban cuidando a sus rebaños de ovejas. Apareció entre ellos un ángel del Señor. Los rodea el resplandor de la gloria de Dios. Los pastores estaban aterrados, pero el ángel le dice, tranquilo, no es motivo para tener miedo. ¿Por qué? Porque les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Podrían haberle dicho, che, bueno, pero es un bebé. ¿Por qué es tan buena la noticia? Como tantos, nacen bebés todos los días. No, no es para tanto. El tema es que unos versículos más atrás, el ángel Gabriel dijo, yo soy Gabriel y estoy a las órdenes de Dios. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Hablando con Zacarías, el padre del Bautista. Más adelante Jesús dijo, Lucas capítulo 4, el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Por qué? Porque me ha ungido para llevar ¿qué? La buena noticia. Lucas 8, después de esto Jesús vino, estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando ¿qué? Las buenas noticias del reino de Dios. ¿Cuál es la buena noticia? A veces, yo no sé hermanos, a ver si usted coincide conmigo, pero a veces tenemos una frase tan aprendida, ¿no? Como una frase ya conocida, que yo no sé si a veces con esa frase y con el tiempo empieza como a perder de a poco su significado. Lo que está diciendo este pasaje
es que teniendo un Dios tan grande, que los cielos de los cielos no lo pueden contener, que su gloria sobrepasa lo que conocemos, que ha conocido, que ha hecho todo lo que existe y se puede ver y conocer, y aún más allá, con el solo aliento y con el solo pronunciar la palabra, que no había nada y con el solo pronunciar su palabra creó lo que existe, que somos una creación perfecta, una obra maestra para Él. Ese Dios tan grande, tan poderoso, eterno, que es desde la eternidad hasta la eternidad, ese Dios dejó su gloria, dejó su trono, dejó lo magnífico de su lugar para venir a nacer acá, vivir como uno de nosotros y empezar así su obra. La obra de Cristo no fue solo nacer, fue dejar su gloria, nacer, vivir como tenía que vivir, morir como murió, resucitar, ascender y hoy gobernar. Pero hubo un inicio que marcó eso, que fue el nacimiento. Por eso es que lo celebramos con tanta alegría, porque todo lo demás no hubiese existido si no hubiese nacido. Ese nacimiento marca el inicio de su obra acá en la tierra, por eso es que lo celebramos y lo recordamos de esta manera. ¿Cuál es la buena noticia? Lucas 1:31. Concebirás y darás a luz y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Nos envió un poderoso Salvador del linaje de su siervo David. ¿Le quiere dar un fuerte aplauso al Señor? Fuerte ese aplauso, por favor. Un detalle que hace que la buena noticia sea buena. ¿Por qué es buena? ¿Porque nos gusta? ¿Porque es linda? ¿Me hace bien? ¿Me divierte? La Navidad es paz a la humanidad. De pronto se unió a ese ángel una inmensa multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en el cielo más alto y paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Prestemos atención a este detalle, por favor. Paz en la tierra para aquellos en quienes Dios se complace. Vamos a leer otras versiones, están ahí en pantalla. Palabra de Dios para todos. Paz en la tierra para la gente que agrada a Dios. Paz en la tierra, paz entre los hombres en quienes Él se complace. En la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Paz en la tierra para todos lo que Dios ama. Hermanos, es muy común en ciertos ambientes o en ciertos círculos religiosos o sobre todo el cristianismo, corre a veces una especie de enseñanza que algunos la han denominado universalismo o la universalidad de la salvación. Esa enseñanza lo que dice es que ya está, como Cristo vino, Dios ama a todos, Dios perdona a todo el mundo, todos estamos destinados inevitablemente, quieras o no, a tener una vida con Dios siempre. Resumidamente, ¿no? ¿Me siguen? Entonces hagan su vida, vivan como quieran, denle la espalda a Dios o no, no importa, total vas a ir con Dios cuando el día que partas de este mundo. Eso dice esa enseñanza. El asunto es que la paz a los hombres en quienes Dios se complace, a todos los que Dios ama. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Podemos seguir nombrando versículos que ya conocemos. Todos estamos lejos de la gloria de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Los que se arrepienten, los que confiesan a Dios como Señor y Salvador, quienes lo reciben en su vida.
es la decisión respecto ante el mensaje de Cristo, ante el Evangelio. ¿Cuál es su decisión ante el Evangelio? No da lo mismo. No da lo mismo darle la espalda o aceptarlo y recibirlo en su vida. Es paz a la humanidad, es paz a los hombres en quienes Él se complace. En base a esto, hermanos, llegamos al último punto. Si quieren ir pasando los músicos, vamos finalizando. Es que la Navidad espera mi respuesta, espera la suya. Lucas 2:20 dice que los pastores regresaron a sus rebaños glorificando y alabando a Dios por lo que habían visto y oído. Cuando uno se encuentra ante Dios, cuando uno se encuentra ante el mensaje de Cristo, cuando uno se encuentra ante el Evangelio, o cuando uno se encuentra ante Dios en primera persona, pueden existir diferentes tipos de respuestas. Hay un muy buen ejemplo de esto en el libro de los Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 7, 12 y 13. Hay un evento ahí que es cuando, quizás muchos lo conocen, que es cuando es el primer derramamiento en Pentecostés del Espíritu Santo. Dice este pasaje que en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Versículo 7. Estaban totalmente asombrados, otro grupo. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Otro grupo. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaban unos a otros, no entendían. Y había otros entre la multitud que se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Y podríamos seguir, ¿no? Hay otros que dicen: no, esos están locos, mirá cómo cantan. ¿Por qué saltan algunos de alegría? ¿Qué les pasa? Mirá a esos, y encima algunos lloran. ¿De qué emoción? ¿Qué les pasa? Podemos seguir, ¿no? Reacciones. Hay reacciones ante lo que se ve, ante lo que se vive, ante lo que se nos enseña, ante lo que aprendemos de Dios. Por eso la pregunta, hermanos, como empezábamos este mensaje, y se lo pregunto ahora sí de manera directa: ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su respuesta ante el mensaje de Cristo? ¿Cuál es su respuesta ante un rey que estuvo dispuesto a nacer y a dar su vida? ¿Cuál es su respuesta? Podemos seguir mencionando reacciones. ¿Lo podemos ignorar? Y simplemente hacer del miércoles a la noche una cena rica, muy rica seguramente. La más rica del año. Pero Jesús, ya me acordé el domingo, si ya estuve en la iglesia, ya cumplí. Vuelvo el otro domingo, ya está. Respuestas. Qué bien que me sentí, pero la Navidad es para disfrutar nomás, ¿no? Estoy pensando en el asadito del mediodía del 25. Como muy bien interpretado acá estuvo, ¿no?, por nuestros hermanos. Respuestas. Y la respuesta es suya. Mi respuesta Dios la sabe. La pregunta es: ¿sabe la suya? ¿Conoce Dios de primera mano? ¿Conoce Dios de sus propios labios, de su propio corazón, su respuesta?
no dar respuesta también es una respuesta. La pienso, la sigo pensando, ¿no? La sigo pensando, vemos más adelante a ver qué sucede. Respuestas. Por eso, hermanos, ahora lo que les propongo es que podamos hacer como decían los pastores. Así como nos emocionábamos cantando, nuestro hermano se emocionaba, porque sí, son canciones tan maravillosas que hablan de nuestro Rey. Que usted pueda glorificar a Dios. ¿Qué es glorificar? Es decir, Señor, esto no se le podría haber ocurrido a nadie. Esto es un mensaje tan maravilloso. Que vos, ¿cuál es la forma que nosotros podamos acercarnos? Porque no podemos ir. Si usted por sus propias fuerzas quiere ir a Dios, no puede. La única forma que Dios, usted puede acercarse a Dios, era que Dios venga. Era que Dios se acerque a nosotros. No hay otra forma. Porque estamos lejos de su gloria, estamos lejos de su presencia. Por más buenas intenciones, por más buenas obras que intentemos, estamos lejos. La única forma era que Cristo venga y naciera como lo hizo. Y que nosotros a través de la fe en Cristo, y no en la fe en el niñito Jesús. Porque a veces decimos el niñito, no, le vamos a pedir al niñito Jesús. Jesús fue niño, ya no es más niño. Ahora reina con poder a la diestra del Padre. Ese es nuestro Rey. No es un niño. Estuvo en un pesebre cuando nació, como todos nosotros cuando éramos niños. Ya no es más niño. El niñito Jesús quedó en la historia y lo recordamos en un pesebre. Lo recordamos, pero hoy reina con total autoridad y poder a la diestra del Padre, siendo Dios que gobierna soberanamente en su vida y en el mundo. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. Vamos a orar. Vamos a orar. Insisto, y después los invito a que podamos alabar, glorificar, reconocer la grandeza de nuestro Dios. Oramos, amén. Señor nuestro Dios, te damos gracias. Gracias porque nos mostrás tus maravillas una vez más. Gracias por tu hermosa palabra. Gracias, Señor. Nos mostrás cuán grande sos. Cuánto amor, Señor. Cuánto amor. Cuánto amor por tu creación. Que no nos dejaste como estábamos, sino que estuviste dispuesto a dar tu vida, a dejar tu grandeza, tu hermosura, tu gloria, tu hermosa y perfecta relación con la Trinidad, para venir a recibir mi castigo y el de mis hermanos, para venir a recibirlo en tu cuerpo, para recibir el castigo inmerecido, el castigo que no merecías del Padre, para recibirlo en nuestro lugar y para que nosotros, por la fe y solo por la fe y solo por gracia, en tu obra Jesucristo nosotros tengamos pleno y permanente acceso a tu presencia y a todas tus bendiciones celestiales mientras estamos hoy y vivimos en este mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, y con un corazón agradecido te damos este fuerte aplauso una vez más y queremos cantarte, alabarte y glorificarte. Póngase de pie, hermanos, póngase de pie. Los invito a ponerse de pie, hermanos. Vamos a cantar esta canción nuevamente.